Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están ustedes? La gracia y la paz de Cristo esté en cada uno de sus corazones. Espero que estén todos bien de salud física, mental y espiritual y estén dispuestos, que vengan con mucho ánimo, con muchas ganas de estudiar la palabra de Dios el día de hoy. Hoy vamos a aprender un poquito de cosas y vamos a aprender historia también, hermano. Mucha historia, porque para poder entender el contexto histórico del libro de Malaquías, tenemos que recurrir necesariamente a la historia. Entonces voy a compartir pantalla para que no se nos haga tan tarde el día de hoy y podamos disfrutar de este banquete espiritual que Dios está permitiendo que tengamos en esta tarde. La lección número 3, la parte número 1 de esta tercera acusación. Hasta ahora, hermanos, un repaso, un breve resumen de lo que hemos estudiado. Hemos analizado dos acusaciones o dos amonestaciones. La primera acusación o la primera amonestación que le hace Dios a este pueblo que regresó de la cautividad es: yo os he amado, dice Jehová. Y ellos respondieron: ¿en qué nos amaste? Y la conclusión que nos da la Biblia es que Dios le responde: ustedes son descendientes de Jacob, yo amé a Jacob, por lo tanto yo los amo a ustedes. Y el hecho de que estén nuevamente en Jerusalén es por causa de mi amor. El hecho de que yo los haya traído nuevamente de la cautividad babilónica y estén nuevamente en la ciudad querida es una muestra de mi amor. Y la segunda acusación o amonestación que Dios les hace es la siguiente. Dios le dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y tuvimos una clase interesante el sábado pasado y en conclusión es lo que dice Malaquías 1:7. La respuesta que Dios les da es: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. En la clase pasada estuvimos analizando el por qué Dios hace uso de la palabra pan inmundo, de ofrecer sobre el altar pan inmundo, y también por qué hace de la frase que la mesa de Jehová es despreciable. Y como estudiamos, de cada sacrificio, el sacerdote podía comer, menos del sacrificio para el holocausto. Y ellos sacrificaban animales defectuosos y eran puestos en la adoración, y a Dios no le agradaba que se adoraran de esa manera. Hoy, mis queridos hermanos, o en esta segunda acusación, Dios le reclama al pueblo el hecho de que su nombre era menospreciado. Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 14. Esto lo hacían por medio de la adoración. Al presentar animales defectuosos para el sacrificio, haciendo a un lado los estatutos que Dios les había dado al respecto. Haciendo esto, no solamente menospreciaban su nombre, sino que le deshonraban. Este menosprecio comenzaba desde el mismo momento en que el israelita se acercaba al altar llevando un animal no apto para el sacrificio y pasando por el visto bueno del sacerdote encargado de revisar el animal. Y Dios le dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre todas las naciones. En la tercera amonestación, mis queridos hermanos, Dios en su sola majestad le exhorta primeramente al sacerdote a no solamente dejar de deshonrar y menospreciar su nombre, sino que ahora deben decidir de corazón darle gloria a Dios, darle gloria a su nombre. Cuando el liderazgo, mis hermanos, cuando el liderazgo le da la gloria al nombre de Dios, el pueblo también lo va a hacer.
Por eso es importante que nosotros como predicadores, como evangelistas, como maestros de niños, como maestras de niñas, como líderes de damas, líderes de caballeros, nosotros le demos siempre la gloria al nombre de Dios. Haciendo eso, el pueblo, los que están a nuestra responsabilidad, los que están a nuestro encargo, van a también a aprender a darle la gloria al nombre de Dios. El ejemplo que nosotros como siervos, como líderes, le damos a la iglesia, le damos al grupo de personas que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad, es vital para que el nombre de Dios sea glorificado. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Entonces, en esta tercera amonestación, hermanos, Dios está invitando al liderazgo, le está diciendo a los sacerdotes, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Este mandamiento era para el liderazgo del pueblo judío, para los sacerdotes. El mandamiento constaba en dos cosas: escuchar a Dios y decidir de corazón dar gloria a su nombre. Dios le dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido. La razón, porque no os habéis decidido de corazón. Entonces, hermano, para nosotros decidir de corazón, darle gloria a nuestro Dios, lo primero que tenemos que hacer es escuchar a nuestro Dios. Si nosotros no escuchamos a Dios, no vamos a darle gloria a su nombre. Entonces, en esto va a costar la tercera acusación. El israelita, hermanos, que no le daba gloria, que no le daba honra al Señor y quería hacerle trampa, como lo leímos hace un ratico, caía bajo maldición. En la NTV dice, maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Eso está en Malaquías 1:14. Primero Dios hablándole al pueblo. Y Dios hablándole al pueblo le dice, si ustedes no me honran, si ustedes menosprecian mi nombre, si ustedes van a sacrificar un animal donde primeramente me han prometido un carnero selecto de su rebaño y después me salen sacrificando uno defectuoso, usted pueblo, usted israelita, usted judío, va a caer bajo maldición. Maldito sea el tramposo que hace eso. Pues yo soy un gran rey y mi nombre es temido entre las naciones. Ahora es el sacerdote quien corre el riesgo de caer bajo maldición por no decidir de corazón dar gloria al nombre de Dios. El problema, mis queridos hermanos, es que la nación judía, el que llevaba el oferente, el pueblo, el que llevaba el carnero defectuoso, no honraba el nombre de Dios porque veía que el sacerdote tampoco lo honraba. Él llegaba y llevaba el animalito defectuoso. El deber del sacerdote era revisarlo y si pasaba, si estaba bien, si era perfecto, el deber del sacerdote es decir, dale el visto bueno, sí, pase. Pero si el carnero, el chivo, el ovejo, el ave era defectuosa, el deber del sacerdote era decirle, este animal no va para el sacrificio. Pero como el israelita llevaba el animal defectuoso y el sacerdote le daba el visto bueno, en ese momento el sacerdote no le está dando gloria a Dios.
y está haciendo que el israelita tampoco le dé la gloria a Dios. Por eso es importante que el ejemplo comience desde el mismo liderazgo, desde el mismo líder. Por eso es que Dios en esta tercera amonestación es ahora al sacerdote que le dice que debe de escucharlo y decidir darle de corazón, darle gloria al nombre de Dios, porque si no lo hace, va a correr el riesgo de caer bajo maldición. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Esta tercera acusación, hermano, la vamos a dividir en dos partes. Es muy larga. Esta tercera acusación cubre Malaquías capítulo 2, desde el versículo 1 al 16. La primera parte, y que la que vamos a estudiar en el día de hoy, ¿qué dice Dios que debe hacer el liderazgo para decidir de corazón darle gloria a su nombre? Escucharlo, porque dice, si no oyereis, Malaquías 2:1, y enseñar lo que Dios manda y no lo que al liderazgo le parezca. En estas dos cosas vamos a centrar nuestra enseñanza en el día de hoy. Dice Malaquías 2:7, que es hoy vamos a analizar desde el capítulo 2, versículo 1 al versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y ese versículo lo vamos a analizar un poquito más adelante. Y la segunda parte, que va a ser, si Dios así lo permite, el próximo sábado, vamos a estudiar Malaquías 2, del 8 al 16, donde para que el liderazgo le decida de corazón darle gloria a su nombre, Dios le va a demandar al liderazgo ser fiel y leal a Dios en tres cosas fundamentales: siendo leales y fieles al pacto, siendo leales y fieles con nuestro prójimo, siendo leales y fieles a Dios mismo, y la última, siendo leales y fieles con nuestras parejas, siendo leales y fieles en nuestro matrimonio. Este tema va a ser bastante interesante, mis hermanos. Entonces, para decidir de corazón, darle gloria al nombre de Dios, son tres cosas que Dios nos pide en este texto de Malaquías 2, 1 al 16 y que vamos a desarrollar. Escucharle, enseñar lo que Él manda que enseñemos y ser fiel a Dios. Vamos a empezar la tercera acusación, la parte número 1 de Malaquías capítulo 2, versículos 1 al 7. Malaquías capítulo 2, del versículo 1 vamos a leer. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mí estuvo humillado. La ley de Jehová estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Qué debe hacer el liderazgo para decidir de corazón darle gloria al nombre de nuestro Dios? Lo primero y que debe hacer es oír a Dios y decidir de corazón dar gloria a su nombre. Si nosotros no escuchamos a Dios, es muy difícil
decidir de corazón dar gloria a su nombre, porque cuando el liderazgo no escucha a Dios, se envanece, se hace sabio en su propia opinión. Si a veces oyendo a Dios, el liderazgo se hace sabio en su propia opinión, ¿cuánto más cuando ni siquiera escucha del mandamiento de Dios? ¿Por qué es un mandamiento para los sacerdotes? ¿Acaso el pueblo no debe decidir de corazón darle gloria al nombre de Dios? Todos tenemos que darle gloria al Dios. Ellos, el pueblo de Israel, tenía que darle la gloria a Dios. De hecho, ya se lo había reclamado, según Malaquías capítulo 1, versículo 6. El pueblo, como dije anteriormente, imita el liderazgo. Y una de las cosas por las cuales el pueblo no le daba la honra a Dios era porque el liderazgo no se lo estaba dando, hermanos. Ahora, el primer punto es escuchar a Dios. Si no escuchamos a Dios, no vamos a darle gloria a su nombre. Algunos ejemplos, y vamos a estudiar algunos ejemplos de líderes que no escucharon a Dios y tuvieron el mismo resultado. Cayeron bajo maldición. Ni ellos ni el pueblo le dieron gloria a Dios. Por lo tanto, el liderazgo cayó bajo maldición. El primero que vamos a analizar es Moisés y Aarón. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés sacó agua de la roca? Según número 20, número 20, versículo 1 al 13. ¿Cuál fue el mandamiento? El mandamiento fue muy claro. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación, y a su bestia. El mandamiento de Dios era simplemente, tomen la vara, reúnan la congregación, tú y tu hermano, y háblenle a la peña a la vista de ellos. Que ellos vean cómo usted le habla a la peña. Después ella va a dar su agua y el pueblo va a beber y le va a dar la gloria a Dios. Pero entonces, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué hicieron Moisés y Aarón? Número 29 al 11. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Dios, como él le mandó, lo hizo. Hasta aquí la instrucción la iba siguiendo al pie de la letra. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Hasta aquí iban obedeciendo a Dios. Y luego les dice al pueblo, oí ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. El mandamiento era, reúnan al pueblo, tomen la vara, reúnan al pueblo y háblenle a la roca. No, Moisés lo que hizo fue alborotarse. El hombre más manso, ninguno manso como él, alzó en ira y golpeó la peña con su vara. El resultado, la roca dio el agua, pero fue un resultado fatal para Moisés. Ellos, hermanos, no escucharon a Dios, porque escuchar a Dios de manera incompleta es no escucharlo. Pudieron haber alegado, pero sí escuchamos una partecita donde dijo, toma la vara y reúne a la congregación. Pero el mandamiento era completo, toma la vara, reúne a la congregación y háblele a la peña. No golpee la peña. El mandamiento no era golpearlo. No escucharon a Dios. No hicieron lo que se les mandó a hacer. No le dieron la gloria a Dios delante del pueblo. Miren lo que dice 20:12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Lo que Dios demandaba era, háblenle a la peña para que la roca dé su agua y el pueblo me santifique y el pueblo me glorifique y el pueblo me honre. Pero ellos no creyeron a Dios. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante del pueblo, van a tener una maldición. ¿Cuál es la maldición? No meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ni Moisés ni Aarón entraron a la tierra prometida. Fue una maldición. No van a entrar a la tierra prometida. No van a entrar a la tierra que les he dado.
Saúl, otro ejemplo de un liderazgo que no escuchó a Dios. El mandato. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los bebés, aún los de pecho. Mate también las vacas, ovejas, camellos y asnos. La respuesta de Saúl: tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Una vez más, escuchó a medias. Hiere a Amalek, mata a todo, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Mata a todo. Bueno, mató a todo el pueblo, dejó vivo al rey Amalek, dejó vivo también a los animales. Escuchó a medias nuevamente. Y escuchar a medias es no escuchar a Dios. La respuesta del pueblo: Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. La respuesta de Dios: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. La maldición. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y le ha dado un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces vemos que la maldición de Saúl por no haber escuchado a Dios fue no continuar con el reinado. Y la maldición de Aarón y Moisés fue no entrar a la tierra prometida. Y como esto tenemos varios ejemplos. Si el liderazgo no escucha a Dios, hermanos, sino que en cambio le desobedece abiertamente, ni ellos ni el pueblo lo glorifican. Recuerden que escuchar a Dios no es escuchar una parte. Escuchar una parte no es escuchar a Dios. Hay que escuchar el mensaje completo. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las ha maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿En qué consistía la maldición que Dios les estaba diciendo a estos sacerdotes? Malaquías 2:3 en la Reina Valera dice: he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Para entenderlo mejor, vamos a leerlo en la NTV. ¿A qué se refiere con la sementera? Castigaré a sus descendientes, está diciendo los sacerdotes, castigaré a sus descendientes, y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales. Y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. El castigo iba a ser hacia los descendientes de los sacerdotes. Si los sacerdotes, hermanos, no cambiaban de actitud, si los sacerdotes se decidían por no darle la gloria de corazón al nombre de Dios, todo sacrificio que se iba a hacer en siglos posteriores, en años posteriores,
todo sacrificio hecho por sus descendientes, todo acto de adoración, de nada iba a valerles. Dios, hasta cierto punto, no les iba a responder. Ahora, nosotros estamos aquí en el siglo XXI. Ellos están allá en el siglo IV antes de Cristo, 400 años antes. Dios les está diciendo a ellos, les voy a maldecir a su descendencia, a sus descendientes. En el tiempo que escribe Malaquías, lo está dando como profecía. Nosotros 25 siglos después podemos ver cómo se cumplió la profecía. Por eso hace un rato le decía que era importante el estudio de la historia. Antes de entrar a la tierra, una de las maldiciones de la desobediencia era que los descendientes de los israelitas iban a ser llevados cautivos. Ese fue el quinto castigo que estudiamos en la introducción de esta serie de Malaquías. Pero Dios no lo dejó en la cautividad, sino que 70 años después los trajo nuevamente a la tierra prometida, mostrándoles su amor. Luego del cautiverio, hermanos, en la época de Malaquías, la maldición se cumple nuevamente. Ya no en un cautiverio, sino en el mismo silencio de Dios. ¿De qué forma? Bueno, vamos a verlo. Los descendientes, recuerden que la maldición era para los descendientes de los sacerdotes en la época posterior a Malaquías. Durante los 400 años del silencio, sufrieron mucha persecución. ¿Cómo podemos saber lo que pasó en ese tiempo? Es una pregunta que debemos hacer. Nosotros tenemos la gran bendición de poder apoyarnos en dos fuentes. La fuente divina, por medio de la profecía, punto importante número 1, Dios desde un principio habló de la profecía, de los hechos que iban a acontecer, y los libros de historia que nos ayudan a confirmar la profecía. Como esos años de los descendientes de los sacerdotes a los cuales le iba a caer la maldición, concuerdan con el tiempo de los 4 siglos del silencio de Dios, entonces tenemos profecía y también tenemos información histórica que confirman dichas profecías. Ahora, hermano, espero que ustedes no se me vayan a aburrir de aquí en adelante, porque vamos a estudiar profecía e historia. Es importante esto para poder entender lo que Dios nos está diciendo. El silencio de Dios durante este tiempo puede referirse a, 1, que no tenemos información divina de manera escrita, más allá de la profecía que confirme los hechos. 2, pero que como vamos a estudiar de manera histórica y avalaremos de manera bíblica, la fidelidad de Dios hacia su pueblo se va a manifestar una vez más, enseñándonos que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios disciplinará duramente a su pueblo, sin ningún lugar a duda. La maldición va a caer sobre ellos. Pero también le va a dar la salida, hermanos, como siempre lo ha hecho, y permitirá que el templo regrese nuevamente a su función original. Esto es importante, hermano, porque Pablo también lo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. No hay una prueba que no sea humana, que no sea posible soportarla. Dios a la final da también con la tentación, con la prueba, también va a dar la salida para salir a flote de la situación que se puede estar presentando y que se le va a presentar duramente a este pueblo. Para esto, hermano, regresaremos nuevamente a la época del cautiverio. Uno de los profetas de Dios que ministraron durante este tiempo en el exilio fue el profeta Daniel, quien sirvió desde muy joven en el imperio babilónico y luego a los reyes persas. Y de repente usted puede preguntarse, ¿qué tiene que ver Daniel con Malaquías? Daniel fue un profeta que ministró en la época del cautiverio, sirviendo allá al rey babilónico y al rey persa. Después de Daniel, ellos regresaron, pero Daniel tiene profecías sumamente importantes que nos van a ayudar a entender estos 400 años de silencio. Vamos a ver, anímense, no se me aburra.
Recién comenzado su ministerio como profeta de Dios, así como el de servidor del rey Nabucodonosor, Daniel procede a hacer algo que ningún astrólogo o mago al servicio del rey pudo hacer. Decirle al rey tanto el sueño del rey como su interpretación. Es por medio de la interpretación de este sueño que podemos saber del plan de Dios en la historia de la humanidad, con el firme propósito de anunciarnos la llegada del Mesías al mundo. Los imperios de Babilonia, el imperio medo-persa, el griego y Roma fueron parte del sueño y de la interpretación de Daniel, como ya debimos haber estudiado o ya hemos leído del libro de Daniel. De los imperios de Babilonia y Medo-Persa podemos saber y confirmar la profecía bíblica, tanto por medio de la misma Biblia, así como por la historia. ¿Por qué? Porque tenemos información tanto de profetas como histórica del imperio, durante los años del imperio en Babilonia y también durante algunos reyes del imperio Medo-Persa. Del imperio griego, hermanos, que precisamente concordó con los años de los cuales no tenemos confirmación bíblica escrita, también podemos conocer lo que sucedió por medio de la profecía. Pues así se lo reveló el ángel Gabriel en capítulo de Daniel, capítulo 8, versículo 16, y también por los libros de historia. Y lo mismo va a suceder con la llegada de Roma al poder. Y por medio de la profecía y la confirmación bíblica e histórica, podemos saber que fue en esos días que Jesús vino al mundo y estableció su reino. También podemos saber por medio de la profecía bíblica, tanto en Daniel como en el Apocalipsis, cómo acabó tal imperio romano y confirmar su veracidad también por medio de los libros de historia. Vayamos entonces a la historia. Estudiemos un poquito de historia. Anímense, vamos. 4 imperios gobernarían durante muchos siglos, teniendo como foco de atracción y de atención en lo que Dios se refiere al pueblo israelita. Primero estuvo el imperio babilónico. Como pueden ver en el mapa, el imperio babilónico fue grande. Fue grande. Y entre la elipse de la figura geométrica que está aquí, está la tierra de Israel. La tierra conquistada aquí al lado del mar Mediterráneo, aquí en la costa. Luego vino el imperio medo-persa, como creció más todavía el imperio persa, marcado en verde, y tenemos en la elipse, en el centro de atención, la nación de Israel. De estos 2 primeros imperios, como dije hace un ratico, tenemos información bíblica en lo que respecta al pueblo de Dios. Cómo fue el mandato de Nabucodonosor y de los reyes babilónicos con respecto a Israel, y cómo fue el mandato de Ciro y Darío con respecto a el imperio de Israel. Acuérdense que Ciro fue el que lo mandó a regresar nuevamente a Jerusalén, igual Darío, igual Artajerjes, y como nos narra la historia bíblica. Mientras yo consideraba esto, dice Daniel en capítulo 8, versículo 5, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Entonces, nos está hablando de alguien que viene del poniente, de donde se pone el sol. El sol sale por el el sol sale por el este, por el oriente, y se pone por el occidente y por el oeste. De aquí del oeste, dice en la profecía que venía un macho cabrío del lado del poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. De aquí va a hablar de Alejandro Magno. El gran Alejandro Magno vino conquistando todo este territorio. Todo este territorio que usted ve aquí en color durazno es el territorio conquistado por Alejandro Magno. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos. De 2 cuernos era el imperio medo-persa. Aquí está Media y aquí está Persia. Persia y Media. Y este carnero vino, el carnero de 2 cuernos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos. El macho cabrío vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río,
y corrió contra él con la furia de su fuerza y acabó con el imperio medo-persa. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Entonces vemos cómo el macho cabrío destruye al imperio medo-persa y se aprovecha y se apodera de todo este gran imperio griego. Daniel 8:7 acabamos de leer. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces hablando de Alejandro Magno. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Este imperio, el imperio griego como todos los demás, no surgió de un día para otro, sino que fue producto de grandes batallas y conquistas. El esplendor del mismo llegó bajo las órdenes de Alejandro, quien derrotó a Darío III de Persia y anexando la Macedonia y ganándose el epíteto de Magno. Ahí donde empezó a llamarse Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Ahí tenemos más o menos la escultura, ¿verdad?, del gran Alejandro. En el siglo IV, el Próximo Oriente experimenta una enorme transformación política y cultural. Fíjense que nos estamos acercando al siglo IV a.C. Estamos ya en los 400 años del silencio. Alejandro Magno, el joven rey de Macedonia, se asegura el dominio sobre toda Grecia y luego se lanza a la conquista del imperio persa. Aquí arrancó de aquí de Macedonia y conquistó todo este territorio. A sus 33 años ya había conquistado absolutamente todo esto. Cuando una muerte prematura lo sorprende en Babilonia, en el año 323 a.C., él deja tras sí el más vasto imperio conocido hasta entonces. Con sus conquistas comienza la época llamada helenística, cuya principal característica es la difusión de la cultura y la lengua griega en toda la cuenca del Mediterráneo. Toda la cuenca del Mediterráneo empezó a difundirse la cultura y la lengua griega, que hasta el día de hoy se sigue difundiendo. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, Alejandro Magno, pero estando en su mayor fuerza, a los 33 años de edad, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar, hermanos, salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y esta parte de la profecía me fascina increíblemente, por eso que quiero compartirla con ustedes y me emociono, porque como Dios en profecía narra y describe lo que la historia a nosotros nos confirma. En su mayor fuerza, a los 33 años de edad, Alejandro Magno muere. Aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Vemos todo el carnero, los 4 cuernos, y aquí vemos ya el mapa. Y ya se empieza a dividir esos 4 cuernos notables, aparecen aquí en el recuadro, son 4 generales de Alejandro Magno que se dividieron el vasto imperio griego. El primero, Casandro, el segundo, Lisímaco, el tercero, Ptolomeo I, y el cuarto, Seleuco I. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Fueron 4 pequeños reinos. Aquí está en anaranjadito el de Casandro, luego en verde tenemos aquí el de Lisímaco, luego en violeta tenemos todo lo que fue Egipto, el Ptolomeo, y todo esto de la parte de Oriente, que fue los Seleucidas, o de Seleuco. Aquí lo vemos con mayor precisión. Luego de la muerte de Alejandro Magno, el imperio griego se divide en 4 reinos. Y vemos la elixir aquí, ¿verdad? Todavía sigue estando la nación de Israel en el medio de toda esta gran batalla. Porque estos 4 reinos van a comenzar a luchar entre sí.
para conquistar tierra. 4 generales que van a conquistar tierras. 2 de sus generales se reparten en el Próximo Oriente. Ptolomeo, hijo de Lago, se adueña de Egipto. Aquí viene Ptolomeo, aquí en el violeta, se adueña de Egipto y funda la dinastía de los Lágidas, también conocida como los Ptolomeos. Seleuco se convierte en el soberano de Siria e inicia la dinastía de los Seleucidas. A raíz de esta división, Palestina se encuentra una vez más entre 2 fuegos. Aquí está Palestina, aquí está Egipto, los Ptolomeos y los Seleucidas. Ya Lisímaco y Casandro ya también perdieron su batalla y esa tierra es peleada se rotan estos 2 reyes, los Ptolomeos y los Seleucidas, en la conquista de esta tierra. Pero Israel sigue quedando en el medio. Por eso que cuando usted lee el libro de Daniel, capítulo 11, capítulo 10, capítulo 11, usted comienza a hablar, a leer sobre la batalla del reino del sur y el reino del norte. El reino del norte se refiere a todo el reinado seleucida, Seleuco y su descendiente, y el reino del sur se refiere a los Ptolomeos. Esta parte de la historia es maravillosa y desde el segundo año de bachillerato nosotros conocemos esa parte de la historia. De aquí de los Ptolomeos es donde surge lo que en la historia describe como Cleopatra. Y si mal no recuerdo es Cleopatra sexta o séptima, la que tiene sus amoríos con Julio César y después viene el Imperio Romano. Una historia bastante maravillosa, profetizada en el libro de Daniel. Durante un siglo predominan los Lágidas o los Ptolomeos en Egipto. Un siglo aquí, predominando ellos, que se muestran respetuosos de las costumbres nacionales. Pero en el año 199 a.C., un descendiente de los Seleucidas, llamado Antíoco III de Siria, derrota al ejército sirio y Palestina cae en poder de los Seleucidas. A partir de ese momento, la dominación comenzará a desbordar el ámbito político para extenderse al terreno cultural y religioso. Daniel 8:9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. De uno de ellos, de aquí, de los Seleucidas, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia Egipto, creció mucho hacia el oriente, hacia la parte de Tracia y Grecia, y hacia la tierra gloriosa. Ese cuerno pequeño. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora, esta profecía de Daniel, capítulo 8, versículos 10 al 11, tiene que ver muchísimo, mis hermanos, con la profecía o con la maldición que está pronunciando Dios sobre la descendencia o sobre los descendientes de los sacerdotes en la época de Malaquías. Ya hay un rey seleucida, un Antíoco, un descendiente de los Antíocos, que se va a engrandecer hasta el ejército del cielo y se va a engrandecer de tal manera contra el príncipe de los ejércitos, y por ese rey fue quitado el continuo, ¿qué? Sacrificio. ¿Dónde se hacía el continuo sacrificio? En el templo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. La profecía de Malaquías era que iba a ser los descendientes de los sacerdotes iban a ser maldecidos, iban a ser malditos. Se iba a quitar el continuo sacrificio. Su trabajo sacerdotal se iba a acabar. Eso está en profecía en el libro de Daniel. La opresión del pueblo judío entra en su etapa más crítica con el advenimiento de Antíoco IV. Este Antíoco IV
que viene de los seleucidas, se hace llamar Epífanes. Es decir, Epífanes significa manifestación divina. Por eso es que se habla de la epifanía del Señor, de la manifestación divina del Señor. Pero este Antíoco cuarto se hace llamar Antíoco Epifanes, que se hace pasar por una manifestación divina, se hace pasar por un Dios. Este gobernó del 175 al 164. 11 años que le hizo la vida imposible a este pueblo judío, a los descendientes de los sacerdotes en la época de Malaquías. Este rey no se contenta con profanar y saquear el templo de Jerusalén, sino que también hace edificar, en la ciudad santa una fortaleza, donde instala un destacamento de guardia permanente. Aquí vemos más o menos como la historia después de describir la imagen de este hombre llamado Antíoco IV, Antíoco Epifanes. Daniel sigue diciendo en su profecía: no se le permitió al ejército de los cielos responder a esta rebelión. Fíjense lo que está diciendo Daniel. No se le permitió al ejército de los cielos responder a esta rebelión. O sea, Dios no permitió que su ejército de ángeles, que su ejército celestial respondiera ante esta rebelión. Dejó que Antíoco hiciera lo que quisiera en esos 400 años de silencio. Así que detuvieron los sacrificios diarios y la verdad fue derrocada. El cuerno tuvo éxito en todo lo que hizo. Daniel capítulo 8, versículo 12. Dios permite que eso suceda. Antíoco IV promueve un vasto proceso de helenización de las costumbres y prácticas religiosas locales. Así queda proscrita, anulada, la ley de Moisés y se la suplanta por la legislación del Estado. Esta política de Antíoco IV encuentra colaboradores entre los judíos de las clases pudientes, incluso entre los sacerdotes. Muchos, en cambio, prefieren afrontar la persecución y la muerte antes que renegar de su fe con la esperanza puesta en el Dios de Israel. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Antíoco va a sacar un decreto donde la ley de Moisés queda proscrita. Es decir, los sacrificios y todo el trabajo de los sacerdotes queda suspendido. Queda totalmente suspendido, cumpliéndose la profecía hecha en Malaquías de la maldición de Dios. Otro grupo finalmente se inspira en el recuerdo de los antiguos héroes nacionales y elige el camino de la resistencia armada. A este grupo pertenecen el sacerdote Matatías y sus hijos, y ellos emprenden la guerra de liberación narrada en los libros históricos, conocidos como los Macabeos. Entonces, cuando Antíoco prohíbe que la ley de Moisés y prohíbe que en el templo se sigan haciendo los sacrificios que los judíos hacían, y ahorita vamos a ver, no solamente lo prohibía, sino qué más hizo, un grupo de sacerdotes y de la clase pudiente judía que estuvo de acuerdo con el reinado de Antíoco y estaba de acuerdo con la ley y el decreto que había sacado Antíoco. Otro grupo, otro remanente dijo, no, nosotros nos vamos a oponer rotundamente a esta situación. Había un remanente, un grupo de gente comandado por el sacerdote Matatías y sus hijos que se opusieron rotundamente a esta situación. Y entonces ahí tenemos un libro histórico llamado los libros de los Macabeos. Los Macabeos son dos libros que no están en nuestras Biblias. El primer libro de Macabeos y el segundo libro de Macabeos no están en nuestras Biblias porque no estuvieron en el canon judío, porque los judíos no consideraron que estos libros fueran inspirados por Dios.
pero son libros de carácter histórico. Son libros de carácter histórico que avalan, junto con otro historiador llamado Flavio Josefo, avalan históricamente todo lo que fue profetizado por el profeta Daniel y lo que se vivió en ese tiempo. Entonces, con el permiso de ustedes, hermanos, yo voy a poner aquí un poco acerca de lo que nos cuenta esta gente, tanto Flavio Josefo como los macabeos. La revuelta de los macabeos fue una rebelión por parte de los judíos que tuvo lugar del 167 al 160 a.C., dirigida por los macabeos contra el imperio seleucida y la influencia helenística en la vida judía. Conozcamos un poco lo que nos describen estos libros históricos. Al ver a Antíoco que su reino estaba firme, decidió apoderarse de Egipto para ser rey de los dos países. Así pues, invadió a Egipto con un poderoso ejército, con carros, elefantes y una gran flota, y atacó al rey Ptolomeo, el cual retrocedió ante él y huyó dejando muchos muertos en el campo. Antíoco ocupó la ciudad fortificada de Egipto y saqueó al país. Después de esta victoria sobre Egipto en el año 143, Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. Entró con arrogancia en el santuario y se apoderó del altar de oro, del candelabro con todos sus accesorios, de la mesa para los panes sagrados, de las copas, las tazas, los cucharones de oro, el velo, las coronas, y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. O sea, el hombre llegó y arrasó con el templo. Eso está en el libro histórico de 1 Macabeo, capítulo 1, versículos 16 al 22. Se apoderó también de la plata, del oro, los utensilios preciosos y los tesoros escondidos que encontró. Con todas esas cosas se fue a su país. También mató a mucha gente y habló con grandísima insolencia. En todo Israel hubo una gran tristeza, hermanos. Esto es lo que están viviendo los descendientes de los sacerdotes de la época de Malaquía. En todo Israel hubo una gran tristeza. Los jefes y los ancianos lanzaban ayes de dolor. ¡Ay, ay! Las muchachas y los jóvenes perdieron su vigor. Desapareció la belleza de las mujeres. Los recién casados entonaban lamentaciones. Las novias guardaban luto sentadas en sus alcobas. La tierra entera se conmovió al ver la suerte de sus habitantes. Todo el pueblo de Jacob se vio cubierto de deshonra. El día 15 del mes de Quisleu del año 145, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos, donde los sacerdotes sacrificaban al Señor. Igualmente se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. El día 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar pagano que estaba sobre el altar de los holocaustos. Entonces, en el altar de los holocaustos montaron un altar encima de ese altar para hacer sacrificios de las diferentes religiones paganas. Flavio Josefo, otro historiador, en su libro Antigüedades de los Judíos, en el libro 12, capítulo 5, verso 4, dice: Antíoco obligó también a los judíos a que, olvidando el culto de su Dios, adoraran a lo que él consideraba dioses, y al levantarles en los poblados y las ciudades santuarios y altares en los cuales todos los días se sacrificaban, ¿qué? Cerdos, animal impuro. Además, les ordenó que no circuncidaran a sus hijos, amenazándolos con castigos si procedían en contra de esa orden. Y ustedes recuerdan lo que era la circuncisión para el pueblo judío. Era para formar parte de ese pueblo. Era el pacto. El rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias.
Todas las demás naciones obedecieron la orden del rey. Incluso muchos israelitas adoptaron la religión del rey. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaba construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños y marcharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Cualquiera que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Esta orden fue enviada por escrito a todo su reino. Además, el rey nombró inspectores para todo el pueblo y dio orden de que en cada una de las ciudades de Judea se ofrecieran sacrificios. Eso era lo que estaba viviendo el pueblo judío en ese tiempo, hermanos. El estiércol de los animales estaban cayendo sobre los sacerdotes, la maldición hecha por Dios. Ahora, es interesante lo que decía la profecía de Daniel. Con todo ese desastre que se estaba presentando en ese momento, uno se puede preguntar, ¿y Dios? ¿Y Dios? Entonces es interesante lo que decía la profecía de Daniel. Daniel 8:11 dice, incluso desafió a Antíoco en profecía, Daniel anunciándolo, dice que el cuerno pequeño que hablaba grandes tontadas, incluso desafió al comandante del ejército de los cielos, cancelando los sacrificios diarios que le ofrecían al comandante y destruyendo su templo. Aquí está en profecía, ya lo leímos en la historia. No se le permitió al ejército de los cielos responder a esta rebelión. Este fue el silencio de Dios. Así que se detuvieron los sacrificios diarios y la verdad fue derrocada. El cuerno tuvo éxito en todo lo que hizo. Daniel lo profetizó y leímos su cumplimiento histórico en los libros de Macabeos y con Flavio Josefo. Y hermano, la historia es cíclica. Eso volvió a suceder en Roma. Y cuidado, y no esté viniendo algo por ahí. Pero sigamos. La profecía de Malaquías. Castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Ya vimos la manera como Dios castigó a los descendientes judíos, de los sacerdotes judíos. Terrible, hermano. Y vimos cómo Dios les salpicó la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales. Cómo los humilló Dios. Ellos en ese momento, los judíos en ese momento, hermanos, en ese tiempo en que Antíoco hacía cada una de esas cosas, los judíos estaban viviendo y sintiendo lo que Dios en los tiempos de Malaquías les está diciendo a los sacerdotes que estaban haciendo con él cuando sacrificaban animales defectuosos, cuando hacían lo que les daba la gana. En ese momento Dios se sentía menospreciado, se sentía despreciado. Y en la clase anterior estudiamos cuando Dios dijo, ojalá alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que estos sacrificios no se siguieran haciendo. Y ninguno lo hizo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién cerró la puerta del templo? Dios se lo permitió a este rey malvado llamado Antíoco. Dios, como lo enseña el libro de Daniel y como lo enseña la historia, permite que muchos líderes, que muchos gobernantes hagan cosas tan bárbaras como las que hizo este hombre. Y Dios, mire, guardando silencio. Y no le permitió al ejército de los cielos responder a esta rebelión. O sea, ¿cuánto entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender de esta situación? Pero hay más. Los descendientes no pudieron ejercer la función de sacerdotes. ¿No? ¿Cómo? El templo cerró. Pero aunque Dios permitió todo esto, hermano,
También junto con la prueba, como dijimos al principio, viene la salida. Pues grande es su misericordia. Como pueblo Dios nos disciplina, porque Dios al que ama disciplina. Y esa era la niña de sus ojos. Pero tenían que aprender. Pero también viene la salida. Y de la misma manera como permitió que los judíos cautivos pudieran regresar a Jerusalén, también va a permitir que entre este grupo de judíos fieles salgan hombres y mujeres que amen su palabra y deseen mantener su fidelidad, como Matatías y los macabeos, Judas Macabeo y el resto de los macabeos. Yo le invito a que lea los libros de Macabeos y también, si puede, busquen en internet Antigüedad de los Judíos para que aprenda bastante historia, hermano. Estos, en recuerdo de los antiguos héroes nacionales, y eligen el camino de la resistencia armada. Judas Macabeo, Matatías, y lo tenemos en los libros de Macabeos que les acabo de invitar a que lean. Eventualmente la resistencia judía contra Antíoco, liderada por la familia de los amoneos, cuyo seudónimo fue los Macabeos, Judas Macabeo y su padre Matatías, restauraron el linaje sacerdotal y rescataron el templo. Dios no permitió que el ejército de ángeles, su ejército, no prohibió que Antíoco lo hiciera, pero estos hombres, celosos por la obra de Dios, lucharon. Mire lo que dice: cuando los funcionarios del rey encargados de obligar, cuando los funcionarios del rey encargados de obligar a los judíos a renegar de su religión llegaron a la ciudad de Modim para hacer que se ofreciesen los sacrificios, muchos israelitas se les juntaron, pero Matatías y sus hijos formaron un grupo aparte. Entonces los funcionarios del rey dijeron a Matatías: eres una persona de autoridad respetada e importante en esta ciudad y tienes el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate pues para ser el primero en cumplir la orden del rey. Así lo han hecho en todas las naciones y también los hombres de Judea y la gente que ha quedado en Jerusalén. De esta manera tú y tus hijos formaréis parte del grupo de los amigos del rey y seréis honrados con obsequio de oro y plata y con muchos otros regalos. Mira, el rey es pilas, como decimos aquí. El rey sabía que si el líder lo hacía, el resto del pueblo lo iba a hacer. Pero Matatías, ¿qué va a hacer? Matatías respondió en alta voz: aunque todas las naciones que viven bajo el dominio del rey le obedezcan y renieguen de la religión de sus antepasados, y aunque acepten sus órdenes, yo y mis hijos y mis hermanos seguiremos fieles al pacto que Dios hizo con nuestros antepasados. Dios nos libre de abandonar la ley y los mandamientos. Nosotros no obedeceremos las órdenes del rey, ni nos apartaremos de nuestra religión en lo más mínimo. Nos dice el libro de Malaquí, de Macabeos. Flavio Josefo dice: después de haber vencido tantas veces a los generales de Antíoco, Judas convocó una asamblea. Dijo que convenía, después de haber obtenido tanta victoria, subir a Jerusalén para purificar el templo y ofrecer los sacrificios acostumbrados. Cuando todo el pueblo se acercó a Jerusalén, encontró el templo desierto, las puertas incendiadas y el santuario invadido por las plantas. A la vista del espectáculo que ofrecía el templo, se lamentó en compañía de los suyos. Se rebelaron en armas y vencieron a Antíoco. Fueron e instalaron nuevamente los sacrificios en el templo. Esto se realizó el mismo día que 3 años atrás el culto sagrado había sido reemplazado por un culto impuro, adoptándose las costumbres de otros pueblos. El templo, que había sido desolado por Antíoco, permaneció en este estado por espacio de 3 años. Pues estos acontecimientos tuvieron lugar el día 25 del mes de Apelayos, en la Olimpiada 153, y fue restaurado el mismo día, el 25 del mes de Apelayo, año 148, Olimpiada 154. La desolación del templo se realizó de acuerdo con lo predicho por Daniel 400 años antes. Profetizó que los macedonios lo destruirían, según Flavio Josefo en la Antigüedad de los Judíos, capítulo 12, verso 6. Y aquí es donde entonces viene la famosa fiesta del Hanukkah, fiesta judía del Hanukkah. Judas celebró por espacio de 8 días
la restauración de los sacrificios en el templo, sin omitir señal ninguna de alegría, sin omitir señal ninguna de alegría. Ofreció a su compatriota magníficos y espléndidos sacrificios, honrando también a Dios con himnos y salmos. Fue tan grande el gozo por la restauración de los ritos y por la libertad religiosa recuperada inesperadamente, después de tanto tiempo, que establecieron por ley la conmemoración anual de la restauración del templo. Desde entonces hasta la actualidad celebramos lo que se llama la fiesta de las luminarias. Creo que se le da este nombre porque en forma inesperada lució para nosotros la libertad, según Flavio Josefo en la antigüedad de los judíos. La tradición judía habla de un milagro en el que pudo encenderse el candelabro del templo durante 8 días consecutivos con una exigua cantidad de aceite que alcanzaba solo para uno. De aquí viene la fiesta judía del Hanukkah o la fiesta de la dedicación. Por eso la principal costumbre de la festividad es la de encender de forma progresiva un candelabro de 9 brazos llamado Hanukkah, uno por cada uno de los días más un brazo piloto. Jesús mismo, hermanos, estuvo en Jerusalén durante esta fiesta. Ya era invierno, dice la Nueva Traducción Viviente, y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo del Hanukkah, el festival de la dedicación. Entonces, otra fiesta solemne que salió, otra fiesta judía que salió en el tiempo de los Macabeos, junto con la fiesta del Purim en el tiempo de Esther. Hacen las 9 fiestas solemnes que celebran los judíos. Todo esto, hermanos, fue permitido por Dios. Nuevamente el templo de Jerusalén es restaurado. La razón por la cual Dios, hermanitos, actúa de esta manera es para que su plan pueda continuar. Dice Malaquías 2:3, entonces por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos celestiales.